Hay momentos en la vida que te hacen preguntarte si realmente importas para alguien, si tu vida tiene valor, si alguien en el cielo te está viendo, si todo el esfuerzo que haces día a día tiene algún sentido más allá de lo que los ojos pueden ver. Rosario tenía 32 años cuando llegó a trabajar a esa casa. Una casa grande, de esas que tienen 2 pisos, jardín con fuente y un carro diferente para cada día de la semana. De esas casas que desde afuera parecen el sueño que cualquiera quisiera alcanzar. Una casa donde todo brillaba por fuera, pero por dentro había algo oscuro que no se veía a simple vista. Rosario había venido desde su pueblo en Oaxaca con una maleta pequeña, unos billetes contados y mucha esperanza. Tenía que sacar adelante a sus 2 hijos, que se habían quedado con su mamá. Cada peso que ganara se lo mandaría a ellos. Esa era su promesa, su razón para levantarse cada mañana en tierra ajena. Pensó que Dios le había abierto una puerta cuando consiguió ese trabajo de nana, pero lo que no sabía era que esa puerta también tenía espinas. Desde el primer día, la señora Valentina, la patrona, le dejó muy claro cuál era su lugar. No con palabras amables, no con un manual de reglas escritas, sino con algo mucho más difícil de demostrar y mucho más fácil de sentir. Con miradas de desprecio, con comentarios que cortaban como cuchillo, con humillaciones que llegaban frente a los invitados, frente a los vecinos, frente a los mismos niños que Rosario cuidaba con todo su amor. Tú no eres nadie aquí. Solo eres la que cuida a mis hijos porque yo no tengo tiempo. Eso le dijo una vez, y lo dijo sin siquiera voltear a verla, como si hablarle de frente fuera un lujo que Rosario no merecía. Rosario se fue a su cuarto esa noche y lloró en silencio, con la almohada en la cara para que nadie la escuchara. Pero había alguien que sí la estaba escuchando. Alguien que veía cada lágrima, que contaba cada humillación, que no iba a dejar que esa historia terminara así. Un Dios que no duerme ni descansa y que estaba trabajando en lo que nadie podía ver todavía. Y lo que Dios hizo en los meses que siguieron cambió para siempre la vida de 2 mujeres, no solo la de Rosario, también la de Valentina, la que humillaba, la que despreciaba, la que más lo necesitaba y menos lo sabía. Quiero pedirte algo antes de que sigamos. Si en este momento estás pasando por una temporada donde sientes que no vales, donde alguien te ha hecho sentir pequeño o pequeña, donde parece que Dios no te ve, quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que Él hizo aquí va a renovar tu fe de una manera que no te esperas, porque esta historia tiene una vuelta que no te esperas. Y al final vamos a orar juntos. Una oración por ti, por tu dignidad, por tu familia y por todo lo que Dios aún tiene preparado para tu vida. Una oración que viene desde el corazón de este espacio para el tuyo. Si historias como esta fortalecen tu fe, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así no te pierdes ningún testimonio que Dios ponga en este espacio para ti. Cada historia que compartimos aquí fue puesta en este camino con un propósito. Ahora sí, acompáñame. Porque la historia de Rosario y Valentina apenas está comenzando. Para entender lo que Dios hizo, hay que conocer bien a las 2 mujeres que están en el centro de esta historia. Empecemos por Rosario. Rosario Elena Fuentes Merino nació en un pequeño municipio de la Sierra Norte de Oaxaca, de esos lugares donde las casas son de adobe, los caminos son de tierra y la gente todavía se saluda por su nombre en la calle. Un lugar donde la vida es sencilla, pero la gente tiene una riqueza que no cabe en ninguna cuenta bancaria. Creció con su mamá y sus 4 hermanos.
Su papá los había abandonado cuando ella tenía 7 años, y desde entonces, su mamá, doña Carmen, se convirtió en todo para ellos. Tortillas a las 5 de la mañana, bordados hasta la medianoche, y una fe en Dios que no se quebraba aunque el mundo se cayera. Doña Carmen era de esas mujeres que no necesitan predicar para demostrar en qué creen, porque su vida entera era el sermón. Doña Carmen le enseñó a Rosario 2 cosas desde pequeña. Primera, trabajar con honestidad, sin atajos. Segunda, que Dios nunca abandona a los suyos. Y eso no era solo una frase bonita en su casa. Era la columna sobre la que toda la familia se sostenía. Rosario creció con esos valores clavados en el corazón. A los 19 años conoció a un hombre que la enamoró con palabras bonitas. Se casaron rápido, como a veces pasa cuando uno es joven y no ve más allá del momento. Tuvieron 2 hijos, Emilio, que tenía 9 años cuando esta historia empieza, y Lucía, que tenía 6. 2 niños hermosos que eran la razón más grande por la que Rosario seguía de pie. Pero el matrimonio fue una tormenta de principio a fin. El esposo de Rosario, se llamaba Gerardo, resultó ser irresponsable, agresivo y con una adicción al alcohol que fue creciendo con los años. Cuando los niños eran pequeños, Rosario aguantó más de lo que debía, esperando que las cosas cambiaran, esperando que el hombre que había conocido al principio regresara de alguna manera. No cambiaron. Después de un episodio de violencia que la dejó con un golpe en la cara y a sus hijos escondidos debajo de la cama, Rosario tomó la decisión más difícil y más valiente de su vida. Agarró a sus hijos, salió de esa casa y se fue a casa de su mamá. Salió con lo que traía puesto y con la certeza de que sus hijos nunca volverían a ver a su madre en el piso. Se quedó sin nada, sin dinero, sin trabajo fijo, sin un futuro claro. Sin más mapa que la fe que su mamá le había cosido al alma desde pequeña, pero con sus hijos, con su mamá y con una fe que, aunque golpeada, seguía encendida. El problema era que en su pueblo no había mucho trabajo. Rosario hacía lo que podía: limpieza en casas cercanas, venta de bordados, algún trabajo temporal en la cosecha. Pero no era suficiente. Los niños necesitaban útiles, uniformes, comida. Su mamá estaba envejeciendo y empezaba a tener problemas de salud. El peso de la responsabilidad era enorme para una sola mujer. Fue entonces cuando una vecina le comentó que en la Ciudad de México había oportunidad de trabajo como nana o empleada doméstica, que se pagaba bastante mejor que en el pueblo, que con lo que ganara podría mandarle a su mamá para los niños y ahorrar algo para el futuro. Era una puerta pequeña, pero era una puerta. Rosario lo pensó mucho. Dejar a sus hijos le partía el alma. Pero también sabía que quedarse sin hacer nada no era una opción. El amor de madre a veces se parece mucho al sacrificio. Oró. Le habló a Dios con la sencillez que siempre usaba para hablar con él. Sin palabras complicadas, sin rituales elaborados. Solo ella y el Señor de frente. Señor, tú sabes que no quiero dejar a mis hijos, pero también sabes que los necesito sacar adelante. Si este camino es tuyo, abre las puertas. Si no es tuyo, ciérralas. Las puertas se abrieron. A través de una agencia de empleo doméstico, Rosario consiguió una entrevista con una familia en una colonia elegante al sur de la Ciudad de México. La familia necesitaba una nana de tiempo completo para sus 2 hijos, Sebastián, de 7 años, y Camila, de 4. Todo parecía encajar perfectamente en el papel. La señora de la casa se llamaba Valentina Ibarra de Montero. Ahora hablemos de Valentina.
Si Rosario venía del mundo de la escasez y el esfuerzo, Valentina venía de otro planeta completamente diferente. Un mundo donde el dinero nunca fue el problema, pero donde las heridas más profundas también encontraban manera de crecer. Valentina había crecido en una familia de clase alta de la Ciudad de México, padre empresario, madre ocupada en eventos sociales y viajes al extranjero. Educación en colegios privados, viajes a Europa desde los 15 años, universidad en una institución de mucho prestigio. Una vida que, desde afuera, parecía perfecta y envidiable. Nunca le había faltado nada material, pero había cosas que el dinero no había podido comprarle, cosas que ninguna tarjeta de crédito puede poner en un carrito de compras. El cariño genuino de sus papás, por ejemplo. Su papá siempre estaba en reuniones de negocios o de viaje. Su mamá era elegante y presentable, pero fría. Valentina no recuerda haberla visto llorar nunca, ni de tristeza ni de alegría. Era como una figura de porcelana, bella, costosa y sin latidos. Y Valentina, sin saberlo, fue aprendiendo a ser igual. Valentina aprendió, sin que nadie se lo dijera explícitamente, que en su mundo las emociones eran una debilidad, que mostrar vulnerabilidad era cosa de gente sin clase, que el valor de una persona se medía por lo que tenía, no por lo que era. Esas ideas entraron en ella desde pequeña como raíces que nadie puede ver, pero que sostienen todo el árbol. Esas enseñanzas se le fueron metiendo en el alma poco a poco, como agua que sube sin que uno se dé cuenta. Se casó con Rodrigo Montero, un hombre de negocios exitoso, atractivo, de familia conocida. En el papel era el matrimonio perfecto. En la práctica, era una sociedad de conveniencia entre dos personas que habían aprendido a funcionar sin sentir demasiado. Dos islas elegantes que compartían una misma dirección postal. Rodrigo viajaba constantemente por trabajo. Valentina manejaba la casa, sus compromisos sociales y su imagen en redes sociales. Tenía miles de seguidores en Instagram, donde mostraba su vida perfecta, los viajes, las cenas, los outfits, las vacaciones en Cancún o en Los Cabos. Una vida diseñada para ser vista, no necesariamente para ser vivida. Pero nadie veía lo que pasaba detrás de esa pantalla. La frialdad entre Rodrigo y ella. Los silencios en la cena que duraban demasiado para llamarse normales. La sensación de vacío que llegaba cuando apagaba el teléfono. El miedo secreto que tenía de no saber quién era sin su ropa, su casa y su apellido de casada. Un miedo tan profundo que nunca se había atrevido a nombrarlo. Y aunque ella misma no lo reconocía, la incapacidad casi total de conectar emocionalmente con sus propios hijos. A Sebastián y Camila los quería a su manera, pero esa manera era distante. Les compraba todo lo que querían, los mandaba a los mejores colegios, los vestía de marca, pero los abrazos eran escasos. Las conversaciones profundas, prácticamente inexistentes. Sus hijos tenían de todo, excepto lo que más necesitaban, la presencia real de su mamá. Por eso necesitaba a alguien que llenara ese espacio, una nana. Y cuando llegó Rosario con su maleta pequeña, su sonrisa tímida y su acento de Oaxaca, Valentina la miró de arriba abajo con una expresión que no era exactamente de bienvenida. Era la mirada de alguien que acaba de evaluar un objeto y lo encuentra apenas suficiente. «Espero que seas puntual y discreta», le dijo como saludo. «Nada de bienvenida, nada de cómo estuvo tu viaje, nada de me alegra que hayas llegado bien, solo eso». Rosario sonrió amablemente y respondió que sí, señora, que podía contar con ella. Y así comenzó todo.
Los primeros días de Rosario en esa casa fueron de adaptación. La casa era enorme, con mucho que aprender, las rutinas de los niños, los horarios de las comidas, los nombres de los lugares donde guardaban las cosas. Rosario se esforzó desde el primer día. Se levantaba antes que todos, preparaba el desayuno de los niños, los llevaba al colegio cuando la señora no podía, los recogía, los ayudaba con la tarea, les leía cuentos antes de dormir. Hacía su trabajo con una dedicación que no dependía de si alguien la estaba viendo o no. Con los niños, la conexión fue inmediata. Sebastián era un niño inquieto, curioso, que hacía preguntas todo el tiempo. A los 3 días ya le estaba enseñando a Rosario los nombres de sus figuras de superhéroes y pidiéndole que jugara con él. Era un niño que solo necesitaba que alguien le pusiera atención de verdad. Camila era más tímida, pero tenía un corazón enorme. A la primera semana ya le agarraba la mano a Rosario cuando caminaban por el jardín. Esa pequeña mano aferrada a la suya se convirtió, sin que Rosario lo buscara, en una de las razones para aguantar los días más difíciles. Rosario los quiso rápido, porque así era ella, de corazón abierto sin pedir nada a cambio. Pero la señora Valentina era otra historia. Desde el principio quedó claro que Rosario no era una persona en su casa. Era una herramienta útil mientras funcionara e invisible cuando todo marchaba bien. Las instrucciones eran dadas con un tono que no admitía preguntas. Si algo no estaba a su gusto, lo decía delante de quien fuera. Si los niños llegaban del parque con la ropa manchada, era culpa de Rosario, aunque los niños fueran a propósito a meterse al pasto. Si Camila llegaba al colegio con el pelo no perfectamente recogido, era un error imperdonable. Nunca había margen para lo humano, para lo imprevisto, para lo que simplemente pasa cuando hay niños de por medio. Una vez, Valentina tuvo una reunión en casa con unas amigas. Rosario sirvió los bocadillos como le habían indicado. Pero al sacar una charola, se le cayó un vaso. No se rompió, solo cayó al piso y se derramó un poco de agua. Valentina la miró con una frialdad que heló el ambiente y le dijo en voz alta, para que todas sus amigas escucharan: «Es que así son, descuidadas, por eso nunca salen de donde están». Las amigas de Valentina se rieron incómodas. Algunas miraron para otro lado. Ninguna tuvo el valor de decir nada. Rosario recogió el vaso, limpió el agua y siguió como si nada. Pero cuando entró a la cocina, tuvo que apoyarse en el fregadero para no caer, no de vergüenza, de dolor, del dolor específico que produce que alguien te haga sentir que no eres una persona. Ese tipo de cosas pasaban con cierta regularidad. Si Rosario llegaba 2 minutos tarde a sus labores por alguna razón, era un escándalo. Si llegaba temprano y hacía más de lo que le pedían, pasaba sin comentario. Solo se notaba lo malo. Lo bueno era invisible. Era como trabajar en un lugar donde el esfuerzo no tenía recompensa y el error siempre tenía castigo. Los comentarios sobre su acento oaxaqueño eran frecuentes. Valentina los hacía como si fueran observaciones neutrales, pero Rosario sabía perfectamente qué había detrás de ellos. Con ese modo de hablar, ¿cómo le vas a enseñar algo a mis hijos? Allá en tu pueblo así hablan todos. Y los niños que escuchaban todo aprendieron sin querer que a Rosario se le podía hablar diferente que a otros adultos. Sebastián a veces le repetía sin malicia cosas que había escuchado de su mamá, sin entender el filo que tenían. Los niños absorben todo, lo bueno y lo malo, como esponjas que todavía no saben filtrar. Rosario lo corregía con dulzura. Nunca habló mal de la señora delante de los niños.
Eso era algo que tenía muy claro. Ella no iba a envenenar el corazón de esos niños, aunque el corazón de ella estuviera sangrando. Pero adentro, la herida iba creciendo. Hablar con su mamá por teléfono le daba fuerzas. Doña Carmen siempre oraba con ella al teléfono, aunque fuera en voz baja, aunque fuera de noche, cuando los niños ya dormían, y Rosario estaba sola en su cuarto pequeño al fondo de la casa. Ese cuarto pequeño era el único espacio en toda esa casa enorme donde Rosario podía ser completamente ella misma. No te olvides quién eres, mija. Eres hija de Dios y Dios no hace basura. Eso le decía su mamá. Y Rosario lo repetía como un escudo cuando los días eran más difíciles. Lo repetía en silencio mientras tendía camas, mientras lavaba trastes, mientras aguantaba lo que a veces parecía insoportable. Hubo un momento que marcó un antes y un después. Llevaba unos 4 meses en la casa cuando ocurrió algo que Rosario nunca olvidó. Era sábado. Valentina había salido a un evento social con Rodrigo. Los niños estaban con Rosario, como siempre. Camila estaba jugando en el jardín cuando tropezó y se cayó. Se raspó la rodilla y empezó a llorar. Fue de esas caídas que asustan más por el susto que por el daño. Rosario la levantó, la cargó, la llevó adentro, le limpió la herida con cuidado, le puso una curita con un dibujito de estrella y la abrazó hasta que dejó de llorar. Le cantó una canción de cuna que le cantaba su mamá cuando era niña. La misma melodía que doña Carmen usaba para calmar las tormentas, ahora viajando de una generación a otra en ese cuarto de niños lujoso. Camila se quedó dormida en sus brazos. Cuando Valentina llegó esa noche y Rosario le contó lo que había pasado, la señora revisó la rodilla de la niña y su reacción fue decirle a Rosario en voz fría: ¿por qué la dejaste jugar en el jardín si el piso estaba húmedo? ¿No estás para eso? ¿Para qué te pago? No hubo ninguna pregunta sobre cómo había quedado la niña. No hubo ningún reconocimiento de que Rosario la había cuidado bien. No hubo un solo segundo de gratitud por lo que esa mujer había hecho con su hija. Solo la culpa. Solo el reproche. Rosario dijo que sí, señora, que tenía razón y se fue a su cuarto. Esa noche no pudo dormir. No por el reproche. Había recibido suficientes como para ya no sorprenderse, sino porque Camila, antes de dormirse en sus brazos, le había dicho algo que se le quedó grabado en el alma. La niña, con los ojitos todavía llenos de lágrimas, le había dicho: «Nana Rosario, ¿por qué mi mamá no me abraza así?». Y Rosario no había sabido qué responder. Hay preguntas que solo Dios puede contestar, porque en ese cuarto pequeño, con esa niña dormida entre sus brazos, de pronto lo vio todo con una claridad que dolía. Esos niños eran ricos en cosas y pobres en lo que más importaba. Y Valentina, con toda su elegancia y su dinero, era la persona más vacía que Rosario había conocido en su vida. Una persona que tenía todo y al mismo tiempo no tenía nada de lo que realmente llena. Los meses siguientes fueron una combinación de momentos de ternura con los niños y momentos de humillación con la señora. Rosario buscó trabajo en otras casas. No encontró nada que pagara igual y que le permitiera mandar lo mismo a su mamá. Aguantó. Siguió aguantando porque detrás de cada cheque había una cara de Emilio y una cara de Lucía que le recordaban por qué estaba ahí. Pero el desgaste era real. Empezó a perder el sueño. A veces llegaba el domingo, su día libre, y no tenía ganas ni de salir. Se quedaba en su cuarto con la Biblia que había traído de Oaxaca, leyendo, orando, llorando. Esas páginas gastadas de tanto uso eran su compañía más fiel en esa ciudad que todavía no sentía suya.
La fe no se le había apagado, pero estaba en su nivel más bajo. Un día, en una de sus pocas salidas del domingo, entró a una iglesia que quedaba a pocas cuadras de la casa. Era una iglesia pequeña, sin grandes instalaciones, pero con una calidez que sintió desde que cruzó la puerta. Era el tipo de calidez que no viene de la arquitectura, sino de la gente. La recibieron con una sonrisa genuina. Le dieron un lugar donde sentarse, sin preguntas incómodas, sin miradas de evaluación, solo bienvenida. Y cuando el pastor comenzó a hablar, Rosario tuvo la sensación de que ese mensaje estaba escrito para ella. El tema era sobre el valor que Dios le da a cada persona, sin importar lo que el mundo diga. Cada palabra caía sobre sus heridas como medicina. Rosario lloró desde el primer verso bíblico que el pastor mencionó hasta el último amén. Lágrimas que llevaban meses esperando un lugar seguro para caer. Fue como si Dios estuviera diciéndole: aquí estoy, te veo, no te he olvidado. Empezó a ir cada domingo, y eso cambió algo adentro de ella. No el trabajo, no la señora, no la situación. Las circunstancias externas seguían siendo las mismas, pero ella ya no era la misma. Y a veces eso es exactamente el primer paso que Dios necesita dar. El punto de quiebre llegó en el mes 9. No fue por un evento dramático. A veces los momentos que más nos cambian no tienen música de película. A veces son los momentos más ordinarios los que nos parten por dentro de una manera que los grandes eventos no logran. Fue un martes ordinario. Rodrigo, el esposo de Valentina, estaba de viaje por negocios. Los niños estaban en el colegio. Valentina estaba en casa preparándose para una reunión y Rosario limpiaba en la sala. Todo transcurría en el ritmo de siempre, hasta que algo pequeño rompió el equilibrio. De la nada, Valentina salió de su cuarto y empezó a reclamarle a Rosario que había movido un adorno del lugar. Un pequeño florero de cristal que Rosario había movido para limpiar debajo y luego había regresado, pero no al centímetro exacto donde estaba. El reclamo escaló rápido, como a veces pasan esas cosas que, en realidad, no son sobre el florero, sino sobre todo lo demás que nunca se dice. El florero solo fue el pretexto que la tensión acumulada necesitaba para salir. Valentina empezó a hablar de todo lo que Rosario hacía mal. El tono subía. Las palabras se volvían más duras. Hasta que Valentina dijo algo que cruzó una línea que no debió haber cruzado. La verdad es que eres lo que eres, Rosario. Una mujer sin estudios, sin futuro, que dejó a sus hijos solos porque no fue capaz de sostenerlos. No me extraña que tu marido te haya dejado. Silencio. Un silencio que pesaba toneladas. El tipo de silencio que se instala cuando las palabras ya dijeron demasiado y el aire mismo parece necesitar un momento para procesar lo que acaba de pasar. Rosario sintió algo que nunca antes había sentido en esa casa. No fue tristeza, no fue vergüenza, fue claridad. Una claridad fría y quieta que le dijo desde adentro: ya es suficiente. Puedes aguantar lo tuyo, pero lo de tus hijos nadie lo toca. No le respondió con gritos, no le tiró nada, no le dijo nada hiriente, porque Rosario había aprendido que la dignidad no se defiende con escándalos. Solo la miró a los ojos, con una serenidad que desconcertó a Valentina y le dijo: con respeto, señora, usted puede hablar de mi trabajo, pero de mis hijos y de mi vida personal no tiene derecho. Y regresó a limpiar, con la misma calma con la que había llegado, como si el peso de esas palabras no la hubiera tocado, aunque por dentro le estuviera temblando el corazón. Valentina
Se quedó parada, sin saber qué decir. Eso no estaba en el guión que ella conocía. La nana no era parte del guión. Se suponía que la nana debía agachar la cabeza y seguir, pero Rosario no agachó la cabeza, y eso descolocó a Valentina de una manera que no supo manejar. Pero algo había pasado en ese intercambio. Algo se había roto, o quizás algo se había despertado. Como cuando hay una ventana cerrada hace años y de pronto entra una corriente de aire fresco y todo se mueve. Valentina se fue a su reunión sin decir nada más. Y Rosario, cuando terminó de limpiar la sala, se fue a su cuarto, cerró la puerta y oró la oración más honesta de su vida. Señor, ya no puedo más aquí. No sé si debo irme o si debo quedarme. No sé qué estás haciendo. No entiendo nada, pero me rindo. Haz lo que tú quieras con mi vida. Yo solo sé que eres bueno, aunque ahora mismo no lo sienta. Y después de esa oración, hizo algo que no había hecho desde que llegó a esa casa. Se durmió profundamente, sin despertarse en la madrugada, sin angustia rondando sus sueños, sin lágrimas, sin angustia, como alguien que acaba de soltar algo muy pesado y siente el cuerpo libre por primera vez en mucho tiempo, como quien finalmente pone en manos de Dios lo que nunca debió cargar sola. Lo que vino después es lo que nadie podría haber anticipado, ni Rosario, ni Valentina, ni las amigas de Valentina que se habían reído de Rosario ese día del vaso derramado. Nadie, porque el guión de Dios no lo escribe ningún ser humano. Porque cuando Dios decide moverse, no pide permiso, no avisa con anticipación, y generalmente no viene por donde uno lo espera, viene por el camino que nadie tiene vigilado. 3 días después de esa oración, Valentina recibió una llamada que cambió todo. Era de la oficina de su esposo Rodrigo, una llamada que llegó a media mañana cuando Valentina estaba revisando su teléfono entre mensajes de sus amigas y publicaciones de sus redes sociales. De pronto, todo lo superficial dejó de importar. Rodrigo había sufrido un infarto fulminante mientras estaba en una reunión de negocios en Monterrey. Estaba en terapia intensiva. El médico que llamó fue cuidadoso con las palabras, pero el mensaje era claro. La situación era muy grave. Había que ir de inmediato. No mañana, ahora mismo. Valentina colgó el teléfono. Se quedó parada en medio de la cocina. La misma cocina donde tantas veces había humillado a Rosario. La misma cocina que ahora de pronto parecía pequeña e insuficiente para contener lo que ella estaba sintiendo. Y por primera vez en muchos años, quizás en toda su vida adulta, no supo qué hacer. Toda su estructura se derrumbó en ese momento. Su mundo era su casa, su imagen, sus eventos sociales, su esposo funcional y exitoso que aparecía en fotos, aunque no le diera mucho más que eso. Y de pronto ese mundo estaba temblando. De pronto se dio cuenta de cuánto de lo que creía sólido estaba construido sobre arena. Rosario estaba en la cocina cuando vio la cara de Valentina después de la llamada. No era la cara de la señora fría y controlada de siempre. Era la cara de una mujer asustada. La máscara había caído, y debajo de la máscara había una persona igual de frágil que cualquier otra. Rosario actuó por instinto, por ese instinto que Dios le había dado de servir con el corazón, sin rencor, sin recordar todo lo que había vivido en esa casa. «Señora, ¿qué pasó? ¿Se siente bien?» Valentina no respondió con desprecio. No respondió con un comentario cortante, porque hay momentos en que el dolor borra todos los roles que nos hemos inventado. Valentina se sentó en una silla de la cocina, la misma cocina donde había humillado a Rosario tantas veces, y empezó a temblar. «Es Rodrigo.
Está muy mal. No sé qué voy a hacer. Y ahí, en ese momento, ocurrió algo que ninguna de las dos había planeado. Rosario se acercó, puso su mano sobre el hombro de Valentina y le dijo con una voz tranquila, la misma voz que usaba para calmar a Camila cuando se caía, la misma voz que venía de un corazón sin rencor. Yo me quedo con los niños, usted vaya, yo los cuido como si fueran mis hijos, no se preocupe por ellos. Valentina la miró y por primera vez en 9 meses la miró de verdad, no como a una herramienta, no como a alguien de categoría inferior, sino con los ojos de alguien que de pronto ve lo que siempre estuvo ahí y nunca quiso reconocer. La miró como a una persona. Valentina salió corriendo al aeropuerto con una maleta pequeña. No había tiempo para más. Rodrigo sobrevivió la noche, pero las siguientes 48 horas fueron críticas. Cada hora era una pregunta sin respuesta. Cada hora era un paso al borde del abismo. Valentina pasó esas horas en el hospital de Monterrey, sola, sin su grupo de amigas de Instagram, sin eventos sociales, sin ropa de marca que le diera seguridad, solo ella, una silla de plástico en un pasillo de hospital y el miedo. El mismo miedo que tienen todos los seres humanos cuando la vida nos recuerda que no estamos en control. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Rosario cuidaba a Sebastián y Camila como había prometido. Los recogió en el colegio, los llevó al parque, les preparó la cena. Les explicó con palabras sencillas y amorosas que su papá estaba enfermo, pero que los doctores lo estaban cuidando. Les leyó antes de dormir. Oró con ellos. Hizo todo lo que su mamá hubiera hecho y todo lo que, desde la distancia, su mamá no podía hacer. Sebastián, que era mayor y entendía más, le preguntó a Rosario esa noche, «Nana, ¿tú crees que Dios escucha cuando uno le habla?» Rosario le sonrió y le respondió sin dudar, sin ensayar, desde el lugar más honesto de su corazón. «Sí, mi amor, escucha todo, hasta los susurros. ¿Y si le pedimos que cuide a mi papá? Vamos a pedírselo». Y los tres oraron juntos. Un niño de 7 años, una niña de 4 y una nana de Oaxaca con el corazón lleno de fe, en el cuarto de los niños de esa casa enorme, donde hasta ese momento Dios parecía no haber entrado nunca. Pero esa noche entró y no se volvió a ir. En el hospital de Monterrey, algo extraordinario estaba pasando. Valentina llevaba horas sola cuando una señora mayor que estaba en la sala de espera se le acercó. No la conocía. No era doctora ni enfermera. Era la mamá de otro paciente que estaba hospitalizado en el mismo piso. Una de esas personas que Dios pone en el camino de uno justo cuando más se necesita y menos se espera. La señora se sentó a su lado y sin preguntarle si quería compañía, simplemente estuvo ahí. A veces, la presencia de alguien lo dice todo sin necesidad de palabras. Al rato, le ofreció un café que había traído en un termo. Valentina, que normalmente no aceptaba nada de extraños, lo aceptó sin saber por qué, como si algo más grande que su costumbre hubiera tomado la decisión por ella. Se pusieron a hablar, y la señora le contó que su hijo, un hombre joven, también había tenido un infarto grave, que los médicos lo habían dado por perdido, que ella había orado toda una noche, y que al amanecer el médico había salido a decirle que no tenían explicación para lo que había pasado, pero que su hijo había mejorado de manera significativa. Lo que la ciencia no podía explicar, la fe lo había hecho posible. «Dios no me falló», le dijo la señora con una sencillez que desconcertó a Valentina. «Nunca falla.
cuando no sabemos qué más hacer, Él sí sabe. Valentina no era creyente. O más bien, era de esas personas que creen en Dios de manera vaga, como un concepto lejano que no tiene que ver con el día a día, como un seguro que uno tiene, pero espera no necesitar nunca. Pero esa noche, en ese pasillo de hospital, con el café en la mano y el corazón roto de miedo, algo en ella se movió. Algo se desacomodó de su lugar de siempre y buscó un lugar nuevo. Cuando la señora se despidió para ir a ver a su hijo, Valentina se quedó sola de nuevo. Y sin que nadie la viera, dobló la cabeza entre las manos y murmuró algo que nunca antes había dicho en serio. Dios, si de verdad existes y me escuchas, salva a Rodrigo, por favor. Fue una oración torpe, sin fórmulas, sin frases bonitas, sin los protocolos que Valentina aplicaba a todo en su vida, pero fue la más honesta que Valentina Ibarra de Montero había pronunciado en toda su vida. Y Dios escucha especialmente esas. Al día siguiente, Rodrigo mostró una mejoría que el cardiólogo describió como poco usual para la severidad del evento. Sus signos vitales se estabilizaron. La amenaza de un segundo infarto disminuyó. Al tercer día, lo sacaron de terapia intensiva. Los médicos mismos intercambiaban miradas que decían más que sus palabras. «Esto no siempre pasa así», le dijo el médico a Valentina. «Usted tenga fe en que se va a recuperar». Valentina recordó las palabras de la señora del café y supo que esa mujer no había llegado ahí por casualidad, y algo en ella no fue igual después de eso. Una puerta se había abierto, y esta vez Valentina no la cerró. Rodrigo pasó 2 semanas más en Monterrey, en recuperación. Valentina estuvo con él casi todo el tiempo, regresando solo un par de días a la Ciudad de México. Eran los días más lentos y al mismo tiempo más reveladores de su vida. En esas idas y venidas, algo cambió en su relación con Rosario, no de golpe. No con un discurso ni con una disculpa formal. Los cambios más verdaderos rara vez tienen fecha oficial de inicio. Fue en los pequeños detalles. La primera vez que regresó de Monterrey, Rosario le tenía lista una taza de té y la cena en la mesa. Los niños dormían. La casa estaba en orden. Valentina entró y por primera vez dijo: «Gracias, Rosario, de verdad», sin sarcasmo, sin condescendencia, sin el tono de quien le habla a una herramienta, solo gracias. 2 palabras, pero cargadas de un peso nuevo. Rosario la miró y asintió con una sonrisa suave. No una sonrisa de triunfo, una sonrisa de alguien que ve que la semilla que parecía muerta está empezando a brotar. Otro día, Valentina la encontró orando en voz baja en la cocina, temprano en la mañana, antes de que los niños despertaran. Valentina no la interrumpió. Se quedó un momento en el umbral de la puerta, escuchando sin que Rosario la viera. Algo en ella reconoció que estaba presenciando algo sagrado. Y escuchó cómo Rosario oraba por Rodrigo, por la salud de Rodrigo, por los niños, por Valentina, la misma patrona que la había humillado durante 9 meses, la que había dicho que era lo que era, la que había hecho llorar a Rosario en silencio más noches de las que nadie debería llorar. Valentina se alejó sin hacer ruido, pero ese momento se le quedó como una astilla en el corazón. De esas astillas que duelen, pero que de alguna manera te dicen la verdad. La verdad de que Rosario tenía algo que Valentina no había tenido nunca, un amor que no exigía nada a cambio. Rodrigo volvió a casa 3 semanas después del infarto. Venía diferente. Los que han tenido una experiencia cercana a la muerte
Muchas veces salen de ella con otra mirada sobre la vida. Rodrigo era uno de esos casos. Era el mismo hombre en el cuerpo, pero con algo distinto en los ojos. El médico le había explicado que tendría que hacer cambios importantes en su alimentación, en su nivel de estrés, en sus horas de trabajo. Tendría que aprender a parar, a dejar de correr, a valorar lo que siempre había dado por sentado. Rodrigo llegó a su casa y lo primero que hizo fue abrazar a sus hijos por mucho tiempo. No el abrazo de protocolo de quien llega de viaje. Un abrazo real, de los que duran más de lo necesario porque uno no quiere soltarse. Camila lloriqueó de felicidad. Sebastián se aferró a él sin querer soltarlo, y Rodrigo dejó que ese abrazo durara todo lo que necesitara durar. Y cuando Rodrigo la miró a ella, a Valentina, no con la mirada de siempre, la de dos socios funcionales, sino con la mirada de alguien que acaba de entender que podría haberla perdido, Valentina también lloró. Por primera vez en años, lloró de verdad, sin contenerse, sin preocuparse por si el rímel se corría o si alguien la estaba viendo. Las semanas que siguieron fueron de readaptación para toda la familia. Rodrigo empezó a estar más presente, menos viajes, más cenas en casa, más tiempo con los niños. Aprendió que estar presente no significa solo estar físicamente en la misma habitación, sino realmente estar, con los ojos abiertos, con el corazón disponible. Y en ese proceso de estar más en casa, Rodrigo también comenzó a ver cosas que antes no veía. Entre ellas, la manera en que Valentina trataba a Rosario. Un día fue testigo de un momento en que Valentina le habló a Rosario con un tono despectivo por algo sin importancia. No fue un incidente grave. Fue uno de los comentarios de siempre. Pero Rodrigo lo escuchó. Y esta vez no lo dejó pasar. Esa noche, cuando los niños dormían, Rodrigo habló con Valentina. No la juzgó, no la atacó. Sabía que ella tampoco era culpable de ser quien era. Sabía que nadie nace así. Le habló con la calma de alguien que ha estado muy cerca de perder todo y ha aprendido lo que importa. Val, yo casi me muero. Y mientras estaba en ese hospital pensé en muchas cosas. Pensé en lo que le quiero dejar a mis hijos. No me refiero a dinero ni a propiedades. Me refiero a cómo los estamos formando. Y una de las cosas que más me preocupó fue pensar en el ejemplo que les damos cuando tratamos a las personas que trabajan con nosotros. Valentina intentó defenderse. Rodrigo la escuchó, sin interrumpirla, con paciencia, y luego repitió sin alzar la voz: Rosario cuidó a nuestros hijos como si fueran suyos mientras tú estabas conmigo. Mientras yo estaba en terapia intensiva, nuestros hijos dormían tranquilos porque Rosario estaba ahí. Eso vale más que cualquier título o apellido. Valentina no respondió esa noche, pero tampoco durmió bien, porque cuando alguien nos dice la verdad con amor, es muy difícil encontrar un rincón cómodo donde esconderse de ella. El proceso de cambio en Valentina no fue instantáneo. Así son los cambios reales. No son interruptores. Son puertas que se abren lentamente y que requieren que uno decida cruzarlas. Y cruzarlas tiene un costo que no todo el mundo está dispuesto a pagar. Valentina empezó por lo más pequeño. Empezó a decir gracias de manera genuina. Empezó a preguntar cómo estaba Rosario, aunque fuera brevemente. Dejó de hacer comentarios sobre su acento, sobre su origen. Fueron gestos pequeños, pero en una relación donde antes había tanto frío, esos gestos pequeños eran como encender una vela en medio de la oscuridad. Un domingo, Rodrigo decidió que la familia iba a ir a una iglesia.
Una amiga suya lo había invitado hacía tiempo y él nunca había ido. Después del infarto, sentía que era momento, que había algo que buscaba y que no sabía exactamente dónde estaba, pero que quería ir a buscarlo. Valentina fue de mala gana, más por acompañar a Rodrigo que por convicción propia, con esa actitud de quien hace algo solo para cumplir y ya. Pero lo que pasó ahí no lo esperaba. El pastor habló ese domingo sobre el perdón, sobre las heridas que cargamos sin darnos cuenta, sobre cómo a veces hacemos daño a otros desde nuestro propio dolor, sin entenderlo, como alguien que está herido y, sin querer, hiere a quien se acerca. Valentina escuchó cada palabra como si estuviera escrita en su nombre. Pensó en sus papás, en la frialdad con la que la habían criado, en cuánto de esa frialdad ella había heredado sin querer, como quien hereda los ojos o la nariz. Pensó en Rodrigo, en los años de distancia entre ellos. Pensó en sus hijos, en la pregunta de Camila que Rosario le había contado ese día: ¿por qué mi mamá no me abraza así? Y pensó en Rosario, en todos los desprecios, en todos los comentarios hirientes, en el día que dijo aquello sobre sus hijos y su marido. En la cara de Rosario ese día, que no lloró, que no gritó, que solo la miró con una serenidad que Valentina todavía no entendía del todo. Valentina no pudo controlar las lágrimas. Por eso las personas a veces se resisten a ir a la iglesia, porque cuando Dios habla, no hay dónde esconderse, y cuando uno ha vivido toda la vida escondiéndose, eso puede dar mucho miedo. Esa tarde, cuando regresaron a casa, Valentina buscó a Rosario. La encontró en el jardín con los niños. En el mismo jardín donde Camila se había caído meses atrás, donde Rosario la había cargado y le había cantado. Se acercó, y con una torpeza que venía de alguien que no estaba acostumbrada a hacer esto, Valentina dijo: «Rosario, necesito pedirte una disculpa». Rosario dejó de jugar con los niños y la miró, sin expresión de triunfo, sin sorpresa exagerada, solo la miró. «Te he tratado muy mal, no tenía derecho. Lo que te dije de tus hijos y de tu vida personal estuvo muy mal de mi parte. Y hay muchas otras cosas que hice que también estuvieron mal. No te lo mereces». Los niños miraban a su mamá con ojos muy abiertos. Era la primera vez que la escuchaban pedir perdón. Era la primera vez que la veían hacerse pequeña sin que eso pareciera una debilidad. Rosario se quedó en silencio un momento. Ese silencio que no es indiferencia, sino profundidad. El silencio de alguien que tiene algo importante que decir y quiere decirlo bien. Después respondió algo que Valentina no esperaba. «Señora, yo ya la había perdonado hace mucho tiempo, no porque no doliera, sino porque Dios me enseñó que el perdón es para el que lo da, no solo para el que lo recibe». Y luego añadió: «Pero le agradezco que me lo diga. Eso toma valentía». Y en ese momento, Rosario le dio a Valentina algo que nadie le había dado antes: el reconocimiento de que hacer lo correcto, aunque llegue tarde, siempre vale. Valentina asintió, con los ojos brillantes. Camila, que no entendía exactamente qué había pasado, pero que sí entendía que algo importante estaba ocurriendo, caminó hacia su mamá y la abrazó. Y Valentina, esta vez, la abrazó de regreso, largo, fuerte, real, como si estuviera recuperando el tiempo perdido, como si en ese abrazo entraran todos los que no había dado antes. Lo que vino después fue un cambio que no tenía que ver solo con el trato hacia Rosario. Fue un cambio de vida completo para Valentina. Una transformación que fue tocando cada área de su existencia, como cuando tiras una piedra al agua y los círculos llegan hasta la orilla.
Empezó a ir regularmente a la iglesia. Primero por curiosidad, luego por necesidad. El mensaje que escuchaba cada semana le iba dando palabras para cosas que ella siempre había sentido, pero nunca había podido nombrar. Como si alguien le estuviera enseñando el idioma de su propio corazón. Empezó a hablar con sus hijos de verdad, a escucharlos, a sentarse con ellos a la hora de cenar sin el teléfono en la mano, a interesarse por sus historias, por sus miedos, por sus sueños de niños. Empezó a ir a terapia, algo que siempre había visto como señal de debilidad y que ahora entendía como lo que realmente es, un acto de valentía. El acto de alguien que decide mirarse por dentro, aunque sea incómodo lo que encuentre. La relación con Rodrigo comenzó a reconstruirse. No fue fácil. Años de distancia emocional no se reparan en un mes. Pero los dos estaban decididos a intentarlo, decididos a construir de verdad lo que durante años solo habían fingido tener. Y en ese proceso, Valentina fue hablando con Rosario de manera diferente, ya no como patrona y empleada, sino como dos personas, dos mujeres con historias distintas que de alguna manera misteriosa habían llegado a necesitarse la una a la otra. Rosario le contaba de sus hijos en Oaxaca, de sus sueños de tener su propio negocio algún día, de las ganas que tenía de traer a Emilio y Lucía a la ciudad cuando pudiera, de ese futuro que seguía vivo en su corazón, aunque las circunstancias todavía no lo mostraran. Valentina la escuchó, y una tarde, después de una de esas conversaciones, le dijo: «Rosario, yo conozco a gente que puede ayudarte a desarrollar una microempresa, un negocio pequeño de comida oaxaqueña, por ejemplo. Eso podría ser tuyo. ¿Te gustaría si te ayudo a hacer los contactos?» Rosario se quedó en silencio. No de incredulidad, sino de ese asombro que llega cuando Dios contesta una oración que uno había dejado de hacer porque ya no creía que fuera posible. El asombro sagrado del que ve con sus propios ojos que Dios estuvo trabajando todo el tiempo. «¿Por qué haría eso por mí?», le preguntó. Valentina respondió con honestidad: «Porque te debo mucho más de lo que una disculpa puede pagar, y porque creo que Dios no te trajo a esta casa solo para cuidar a mis hijos». Con el tiempo, Rosario fue entendiendo algo que en los meses difíciles no podía ver. Dios no la había metido en esa casa a pesar del sufrimiento. Dios no desperdicia nada, ni las lágrimas, ni los años difíciles, ni los momentos que más duelen. La había metido en esa casa a través de él. En esa casa había dos niños que necesitaban ser amados de una manera que su mamá todavía no sabía dar, y Rosario los amó, sin pedirle permiso a nadie, sin esperar reconocimiento, solo amó. Había una mujer que necesitaba ver de cerca el ejemplo de alguien que vivía su fe de verdad, no con carteles ni con predicaciones, sino con paciencia, con dignidad, con el perdón dado libremente aunque nadie lo pidiera. Y Rosario vivió esa fe. La vivió todos los días, en silencio, sin saber que alguien la estaba observando. Había un momento de crisis que esa familia necesitaba para despertar. Y cuando llegó, Rosario estuvo ahí como ancla, como el punto fijo en medio de la tormenta, como alguien que no huyó cuando todo se sacudió. El plan de Dios no era que Rosario sufriera, pero Dios tomó ese sufrimiento y lo usó como herramienta para algo que ningún plan humano hubiera podido diseñar: la transformación de Valentina Ibarra de Montero, y a través de Valentina, la transformación de toda una familia. Y Rosario, cuando entendió eso, lloró, pero diferente a como había llorado antes, no de dolor, sino de gratitud. De ese tipo de gratitud
que hace que uno no encuentre palabras suficientes, porque entendió que Dios la había visto todo el tiempo, que cada lágrima en la almohada había sido contada, que cada humillación había pasado a través del filtro de sus manos y que ninguna de ellas fue en vano, que incluso en la peor noche Dios estaba tejiendo algo que ella no podía ver todavía. Con la ayuda de Valentina, Rosario contactó un programa de apoyo a microempresarios. Tomó cursos de emprendimiento que le costaron tiempo y dedicación, pero los terminó. Los terminó con la misma terquedad amorosa con la que había aguantado todo lo demás. Un año después, abrió un pequeño negocio de comida oaxaqueña tradicional. No fue de inmediato un gran negocio. Empezó pequeño, como deben empezar las cosas que van a durar. Con un menú sencillo, con sazón de casa, con el alma de Oaxaca en cada platillo. Poco a poco creció. Los clientes llegaban una vez y volvían. Porque la comida de Rosario sabía a algo que va más allá de los ingredientes. Sabía a honestidad, sabía a esfuerzo, sabía a fe. Ahí llegó el momento que más esperaba. Trajo a sus hijos a vivir con ella. El momento que había sido la razón de todo. El horizonte que la había mantenido caminando cuando los pies ya no querían. Emilio y Lucía llegaron con la misma maleta pequeña que Rosario había traído a la ciudad cuando llegó por primera vez. Solo que esta vez los esperaba una mamá con casa propia y un proyecto de vida. Una mamá que había pasado por el fuego y había salido con algo nuevo en los ojos. Rosario recuerda el día que los vio bajar del autobús. Lucía, que ya tenía 7 años, corrió hacia ella y la abrazó con una fuerza que casi la derribó. Rosario dice que ese abrazo fue el pago de todas las noches difíciles, de todos los llantos en la almohada, de todos los momentos en que se preguntó si valía la pena seguir aguantando. Valentina, por su parte, siguió su propio proceso de transformación. La mujer que un día dijo que Rosario era lo que era, se convirtió en una de sus aliadas más fuertes. La vida tiene una manera de devolvernos de forma inesperada lo que creíamos haber perdido. Fue madrina de inauguración del negocio de Rosario. Ayudó a conectarla con clientes y con personas que pudieran apoyar su crecimiento. Puso su red de contactos, que antes solo usaba para sus propios intereses, al servicio de alguien que lo necesitaba. Y lo más importante, se convirtió en una persona diferente para sus hijos, para su esposo y para ella misma. No la persona perfecta, sino la persona real que siempre fue, antes de que el mundo le enseñara a esconderse. Valentina no se convirtió en una persona perfecta de la noche a la mañana. La fe no es una varita mágica, pero sí se convirtió en alguien que estaba en proceso, que reconocía sus errores, que pedía perdón cuando lastimaba, que se arrodillaba a orar aunque todavía le costara trabajo. Y eso, en su historia, era todo. Rodrigo se recuperó del todo, con cambios de hábitos importantes, con la salud más cuidada y con una presencia real en su familia. Fue como si el infarto le hubiera quitado una vida para darle una mejor. Sebastián y Camila crecieron sabiendo que sus papás los amaban y con el recuerdo imborrable de una nana que les enseñó a orar y que les demostró con su vida lo que significa vivir con fe. Crecieron con el ejemplo vivo de que la dignidad no la da el dinero ni el apellido. Camila, que ahora tiene 8 años mientras escribimos este testimonio, tiene una foto de Rosario en su cuarto. Una foto pequeña, enmarcada, al lado de sus dibujos y sus cosas de niña. Rosario sabe que esa foto está ahí porque Valentina se lo contó, y cuando lo supo solo pudo dar gracias a Dios, porque esa foto es la prueba de que ninguna semilla sembrada en amor se pierde.
Quiero hablar contigo un momento. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en esta historia tocó algo tuyo, porque Dios no pone a alguien frente a una historia así sin razón. Quizás tú eres como Rosario. Estás en un lugar donde sientes que no te ven, donde tu esfuerzo no se reconoce, donde alguien te ha hecho sentir pequeño o pequeña, inferior, sin valor, donde parece que por más que haces, siempre es poco o siempre está mal. Quizás en tu trabajo, en tu familia, en tu matrimonio, en alguna relación que tienes, hay una persona que parece no ver lo que vales, que habla de ti como si tu historia no importara, como si lo que traes adentro no tuviera ningún peso ni ningún valor. Quiero decirte algo importante. Dios te ve. No te digo eso como un eslogan religioso vacío. Te lo digo porque es la realidad más profunda que existe. Hay un Dios que creó el universo entero, y ese mismo Dios tiene tus lágrimas contadas, conoce tu nombre, conoce tu historia, conoce cada humillación que has recibido y cada noche que has pasado sin poder dormir. No hay un solo detalle de tu vida que se le haya escapado, y tiene un plan para ti que no termina ahí donde estás ahora. La vida de Rosario cambió. No porque de repente todo se volvió fácil, sino porque ella mantuvo su fe, su carácter y su dignidad en el lugar más difícil. No devolvió el mal con el mal. Perdonó sin que le pidieran perdón. Siguió sirviendo con excelencia, aunque nadie lo reconociera. Y en ese camino de fidelidad silenciosa, Dios estaba preparando algo que ella todavía no podía ver. Eso es fe en acción. No es ingenuidad, no es debilidad, no es la actitud del que no sabe defenderse. Es una fortaleza que muy poca gente tiene. La fortaleza de quien sabe que su valor no lo determina quien tiene enfrente, sino quien lo creó. La fortaleza de quien puede caminar con la cabeza en alto, aunque el mundo quiera empujarla hacia abajo. Y quizás tú eres como Valentina. Has logrado muchas cosas. Tienes cosas que otros no tienen. Tu vida desde afuera puede verse ordenada, exitosa, incluso envidiable. Pero en algún lugar adentro hay un vacío que el éxito no llena. Un espacio que ningún logro, ningún viaje, ninguna compra ha podido llenar del todo. Hay relaciones que están rotas o frías. Hay personas a las que has tratado mal, sin reconocerlo del todo. Hay un corazón endurecido por la vida que quizás ni tú mismo reconoces del todo, porque reconocerlo implicaría tener que hacer algo al respecto. No te digo esto para juzgarte. Te lo digo porque Dios no te está juzgando tampoco. No está esperando con los brazos cruzados para reclamarte lo que has hecho mal. Te está esperando con los brazos abiertos, con una paciencia que no se cansa, con un amor que no depende de tus méritos. Al igual que Valentina, quizás necesitas una crisis para despertar, o quizás no. Quizás lo único que necesitas es hacer una pausa, apagar el teléfono un momento, escuchar, preguntar honestamente si la persona que eres es la persona que quieres ser. Si la vida que estás viviendo es la vida que en el fondo de tu corazón siempre quisiste. El cambio que vivió Valentina no fue resultado de tener más dinero ni de tomar un curso de liderazgo. No fue resultado de nada que ella misma pudiera comprar o conseguir. Fue el resultado de un corazón que se rindió ante Dios, de alguien que bajó la guardia en un pasillo de hospital y dijo con sinceridad: yo solo no puedo. Y ese mismo Dios puede hacer algo parecido contigo. No importa de dónde vengas, no importa lo que hayas hecho. No importa cuántos años llevas viviendo detrás de una imagen que no te representa.
No importa cuántas veces hayas intentado cambiar y hayas vuelto al mismo lugar, Dios no se ha cansado de ti. Esa es la noticia más grande que existe. Dios puede comenzar algo nuevo en ti, hoy, en este momento, sin que tengas que arreglar nada primero. Hay algo más que quiero que lleves de esta historia: el perdón de Rosario. Rosario no perdonó a Valentina porque Valentina se lo merecía. Si esperáramos a que las personas se merezcan nuestro perdón, viviríamos toda la vida con el corazón encadenado. La perdonó porque Dios le había enseñado que el perdón es, antes que nada, un regalo que uno se da a sí mismo. Una decisión de no dejar que el daño que alguien más te hizo siga gobernando tu interior. Cargar el rencor de alguien que te hizo daño es como tomar veneno y esperar que el otro se enferme. No funciona así. El veneno te enferma a ti, te roba el sueño, te roba la alegría, te roba la energía que necesitas para construir lo que Dios tiene para ti. Soltar no significa que lo que te hicieron estuvo bien. No significa volver a ponerte en situaciones donde te lastimen. No significa fingir que no pasó nada. Significa que ya no vas a dejar que eso siga teniendo poder sobre tu vida. Significa que tomas de regreso las llaves de tu propio corazón. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesitas perdonar? No porque se lo merezca. No porque debas volver a ponerte en situaciones donde te lastimen, sino porque mereces ser libre, porque mereces levantarte en las mañanas sin el peso de esa persona encima, porque Dios te quiere libre para todo lo que Él tiene preparado para ti. Si en este momento hay un nombre que llegó a tu mente cuando te hice esa pregunta, te invito a que lo dejes delante de Dios hoy. No tienes que sentirlo, no tienes que tener ganas, no tienes que esperar a que te nazca de manera espontánea. Solo díselo a Él con honestidad y pídele que te ayude a soltarlo, que te dé lo que tú solo no puedes producir. Él puede hacerlo. Lo hizo con Rosario y lo puede hacer contigo. Quiero también decirte algo sobre la provisión. Rosario tenía un sueño, un negocio propio, sus hijos con ella, una vida digna, una vida donde no tuviera que aguantar humillaciones para poder comer. Ese sueño no llegó de la noche a la mañana. Pasaron meses difíciles, noches largas, momentos en que la distancia de sus hijos dolía más que cualquier insulto. Pero el sueño llegó. Y llegó porque Rosario fue fiel en lo pequeño, en el lugar donde estaba, con lo que tenía, aunque nadie la viera. Aunque las circunstancias no fueran las ideales, aunque cada día le costara un esfuerzo que nadie medía ni reconocía. Hay un principio en la palabra de Dios que dice que quien es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre lo mucho. No es un truco ni una fórmula mágica. Es una verdad que se confirma una y otra vez en las historias de quienes deciden confiar en Dios en los valles, no solo en las cumbres. No es una fórmula mágica, es un principio de confianza. Un principio que dice, cuando le das a Dios lo que tienes, aunque sea poco, Él lo multiplica de maneras que tú no podrías haber planeado. Cuando uno le entrega a Dios lo poco que tiene, el trabajo que hace aunque no sea perfecto, la honestidad aunque nadie la note, la excelencia aunque nadie la reconozca, la paciencia aunque nadie la agradezca, Dios trabaja con eso. Dios toma lo que parece insuficiente y lo convierte en más de lo que uno se atrevía a pedir. Si tienes un sueño que parece dormido, no lo entierres todavía. Si hay algo que llevas tiempo esperando y todavía no ha llegado, no lo interpretes como un no definitivo. Quizás es un todavía no, mientras Dios prepara las condiciones. Sigue siendo fiel donde estás. Sigue haciendo las cosas con excelencia,
aunque no tengas audiencia. Sigue orando, aunque no veas respuesta todavía. Sigue sembrando, aunque el suelo parezca duro. Dios no se olvidó de tu sueño, solo está trabajando en el terreno antes de que la semilla germine. Está preparando lo que necesita estar listo para cuando tú llegues. Y cuando germine, va a ser más grande y más hermoso de lo que imaginabas. Porque así es Dios. Siempre da más de lo que pedimos. Siempre sorprende de maneras que no entraban en nuestros planes. Antes de terminar, quiero invitarte a algo. Si hoy llegaste a este video sintiéndote invisible, sin valor, sin salida, sin saber exactamente por qué seguir adelante, quiero que sepas que Dios te vio llegar aquí. No fue el algoritmo, no fue la casualidad, no fue casualidad. Él puso este testimonio en tu camino porque quiere hablarte, porque hay algo que necesitas escuchar hoy. Y ese algo es esto, y su mensaje es simple. Te amo, te veo, no te he olvidado, y todavía no termino contigo. Si nunca has entregado tu vida a Jesús, o si te alejaste de Él en algún momento de tu camino, si hubo un tiempo en que creías, y poco a poco esa fe se fue enfriando, este es el mejor momento para regresar. No necesitas hacer nada especial. No necesitas estar en una iglesia, no necesitas tener todo resuelto, no necesitas limpiar tu vida antes de acercarte a Él. Solo necesitas hablarle con honestidad, como Valentina lo hizo aquella noche en el pasillo del hospital, con el café en la mano y el corazón roto de miedo, con las palabras más simples y más reales que tengas. Dios escucha oraciones torpes también. Las más honestas, de hecho, suelen ser las más torpes, las que salen sin ensayar, desde el fondo del pecho, sin pretender nada. Vamos a orar juntos ahora. Si puedes, cierra los ojos. Pon una mano sobre tu corazón. Y repite conmigo, con la voz o solo en tu mente. No importa cómo salga, lo que importa es que salga de verdad. Señor Jesús, gracias porque me viste llegar hasta aquí. Gracias porque no tuviste que hacerlo, pero lo hiciste de todas formas, porque así eres tú. Gracias porque en medio de todo lo que estoy viviendo, sigues siendo un Dios que no me abandona, que no se cansa, que no se olvida, que sigue ahí aunque yo me haya ido lejos. Hoy vengo delante de ti con todo lo que soy, con mis heridas, con mis errores, con mis sueños, con mis miedos, con todo lo que me avergüenza y con todo lo que atesoro, con lo que nadie más sabe de mí, con lo que ni yo mismo quiero mirar a veces. Todo eso te lo entrego hoy. Si hay dolor en mi corazón por alguien que me lastimó, te pido que me ayudes a soltar ese rencor. No puedo hacerlo solo, Señor. Cuando intento hacerlo con mis propias fuerzas, regresa una y otra vez. Pero contigo sí puedo. Enséñame a perdonar como Rosario perdonó. Dame esa libertad que el rencor me está quitando. Si he lastimado a alguien sin reconocerlo, ablanda mi corazón. Dame la valentía de Valentina para pedir perdón, para cambiar, para dejar de esconderme detrás de lo que tengo o de lo que aparento, para convertirme en la persona que tú creaste que fuera, la persona real, no la persona de fachada. Si estoy en un lugar difícil ahora mismo, como Rosario en ese cuarto pequeño, te pido que me recuerdes que me estás viendo, que nada de lo que estoy viviendo es en vano, que tienes un plan que todavía no puedo ver, pero que ya está trazado con un amor que no conozco igual en ningún otro lugar. Señor, restaura mi familia, sana lo que está roto en mis relaciones más importantes. Trae paz a mi hogar donde hay tensión. Trae unidad donde hay división. Trae amor donde hay frialdad. Haz lo que solo tú puedes hacer en los corazones de las personas que más quiero.
Si hay una enfermedad en mi cuerpo o en el cuerpo de alguien que amo, clamo hoy tu sanidad. Tú eres el mismo Dios de siempre, el que no cambia, el que no tiene límites. Y lo que hiciste en el Hospital de Monterrey con Rodrigo, lo puedes hacer con nosotros. Nada es demasiado difícil para ti. Provee en mis necesidades, abre puertas que parecen cerradas, mueve lo que parece imposible de mover. Dame fuerza para ser fiel en lo poco mientras espero lo mucho que tienes preparado. Y ayúdame a no rendirme antes de tiempo, y sobre todo, Señor, quédate conmigo, no como un concepto lejano que visito los domingos y luego olvido el lunes, sino como el Padre que siempre debí tener, el amigo que nunca me va a fallar, el Dios que me conoce por mi nombre y me amó desde antes de que yo supiera que Él existía, desde antes de que yo supiera que necesitaba ser amado. Quédate conmigo en los días buenos y en los días que no lo son tanto, en los momentos de fe y en los momentos de duda. Siempre contigo, siempre tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración viene de tu corazón, quiero que sepas que Dios la escuchó. Cada palabra, cada intención detrás de cada palabra, todo lo que dijiste y todo lo que no encontraste cómo decir, pero que igual estaba ahí. Ahora te pido un favor, deja en los comentarios una sola palabra que describa cómo te sientes en este momento. Solo una palabra. Puede ser paz, puede ser esperanza, puede ser gracias, puede ser libre. Lo que salga de tu corazón en este momento, sin filtros, sin pensar demasiado. Esos comentarios animan a otras personas que están pasando por lo mismo que tú. Tu experiencia puede ser el aliento que alguien necesita hoy. Tu palabra puede ser la razón por la que alguien más decide no rendirse esta noche. Si esta historia habló a tu corazón, compártela con alguien que la necesite. Con esa amiga que está en una situación difícil y no sabe cómo salir. Con ese familiar que necesita renovar su fe y no se atreve a pedirlo. Con esa persona que sientes que Dios puso en tu mente mientras escuchabas, porque quizás no fue casualidad que pensaras en ella precisamente hoy. Y si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento. Hay más testimonios, más historias reales de lo que Dios hace en las vidas de las personas, más momentos de fe que pueden fortalecerte en tu camino. No te pierdas ninguno. Activa la campanita de notificaciones para que cada nuevo testimonio llegue directo a ti. Que Dios te bendiga, que cuide de tu familia con su mano poderosa y su amor que no tiene fin. Que te sorprenda en los días que vienen con señales de su presencia que no puedas ignorar. Señales que te digan sin lugar a dudas: estoy aquí, te veo y no me voy a ir. Hasta la próxima historia. Y recuerda siempre, Dios no hace basura. Tú tienes un valor que ningún ser humano puede quitarte, ni con palabras, ni con miradas, ni con años de desprecio. Tu historia todavía no ha terminado, y el mejor capítulo quizás todavía no ha sido escrito.